Cuarto punto. Lógicas de gestión privada en la educación pública. El cuarto elemento, lógicas de gestión privada en la educación pública. ¿Sí? Que esto también, bueno, se articula con los puntos anteriores, se articula con el primero también. ¿Sí? Por ejemplo, artículo 151. Se elimina el requisito de que para integrar el Consejo Directivo Central se deban tener 10 años de desempeño en la educación pública. ¿Sí? Hasta ahora, ¿sí? Y esto con las distintas leyes fue variando en la cantidad de años, no siempre fueron 10 años, pero sí siempre se establecía que para que alguien pudiera dirigir la educación pública, o sea, dirigir la ANEP, debía tener actuación en la educación pública. Bueno, esto se elimina. O sea, cualquier ciudadano podría dirigir la educación pública. ¿Sí? Uno no puede dejar de ver en esto, nuevamente, una posible injerencia de actores privados. ¿Sí? Porque bueno, ya no se pide la antigüedad, o sea, el ejercicio en la educación pública. De hecho, hoy por hoy, los cuadros técnicos en distintos ámbitos de la ANEP están ocupados por personas que nunca en su vida trabajaron en la educación pública. Sin embargo, la están planificando, la están gestionando. Esto, con la LUC aprobada, podría llegar inclusive a las propias autoridades. El artículo 193 es un artículo muy delicado porque da orientaciones para la elaboración del estatuto del personal docente y no docente. Este artículo 193 es muy importante. ¿Sí? Algunas cosas que permitiría, o sea, no es que la LUC cambie el estatuto del personal docente y no docente, porque eso solamente puede hacerlo el ente autónomo, ¿no? El ente autónomo se da su propio estatuto. Lo que hace la LUC es marcarle la cancha al ente autónomo diciéndole, bueno, usted debería ir por acá o por allá. Algunas de las propuestas, digamos, que surgen aquí, es, por ejemplo, poder delegar, que se podrá delegar a los directores de los centros educativos, la potestad de la contratación de docentes y también la decisión sobre su continuidad en el puesto de trabajo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué digo que aparecen lógicas de gestión privada en la educación pública? Y bueno, porque al director, en este caso a la directora de un centro educativo, se le da una competencia gerencial, ¿no? El planteo es, arme su equipo de trabajo, ¿sí? Y usted, entonces, en función de su proyecto educativo, podrá contratar a los docentes que estén más afines con su proyecto. Y si en definitiva luego alguno no adhiriera o no funcionara según el proyecto, usted también puede dejarlo fuera de la institución, ¿no? Esto tiene implicancias pedagógicas, tiene implicancias desde el punto de vista de los derechos de los trabajadores, tiene múltiples implicancias, ¿sí? Pero es una connotación gerencial. También en el mismo artículo 193, lo que se dice es que se le podrá dar compensaciones o complementos salariales y otros beneficios a los docentes en función del cumplimiento de las metas de política educativa, ¿no? Imagínense, se establecen ciertas metas de promoción, de lograr ciertos desempeños, etc. Y entonces, si hay docentes que cumplen estas metas, estaríamos habilitados, estaría habilitada la administración a darles compensación, como un premio por productividad. ¿Sí? Usted ha cumplido las metas, tiene un bono. Tiene un bono, ¿no? Recibe un bono. Es estrictamente el pago por productividad, ¿no? Que es un punto estrictamente central de las reformas neoliberales en educación, ¿no? Hacer entender al centro educativo como un centro que produce, ¿no?, ciertos efectos. Y así ciertamente los procesos de conocimiento se mercantilizan. Porque si a mí me van a pagar más por generar determinado producto, entonces estoy convirtiendo ese producto en una mercancía. ¿Sí? Y esto va contra cualquier proyecto pedagógico de pretensión universal. Porque en todo caso eso tiene que pasar para todos, ¿no?
Entonces, evidentemente, esto tiene que ser universal, ¿no? Pero fíjense qué otro principio ubica: la competencia. Vamos a competir entre todos a ver quién logra que le asignen el bono, porque tuvo mejores resultados. Estas son lógicas privadas introducidas dentro de la educación pública, claramente, ¿sí? Y hay otro punto que está en el artículo 127 que tiene que ver con estos procesos de privatización, aunque a veces se pasa un poquito por alto, tiene que ver con la obligatoriedad. A mí me parece que este es otro argumento interesante para poner arriba de la mesa en una conversación, ¿sí? Hasta ahora, lo que la ley, por supuesto, la educación es obligatoria, ¿no? Esta es una definición constitucional. Lo que establecía la ley 18.437, ¿sí? Decía así el artículo de la ley 18.437. Los padres, madres o responsables legales de niños, niñas y adolescentes tienen la obligación de inscribirlos en un centro de enseñanza y observar su asistencia y aprendizaje. ¿Ah? ¿Qué hace la LUC? Elimina este elemento de la obligación de inscribirlos en un centro de enseñanza, ¿sí? Y lo que establece es que deberán velar por el cumplimiento de la obligatoriedad de la educación, padres, madres, tutores. Pero fíjense la sutil diferencia. La educación sigue siendo obligatoria, pero no necesariamente por la asistencia a un centro educativo, ¿sí? Acá hay otro principio que tanto los sectores conservadores, neoconservadores, fundamentalistas, a nivel internacional han defendido, que es la educación en el hogar, ¿sí? En el norte, los anglófonos le llaman el homeschooling, ¿sí? Esta es una bandera de los sectores conservadores. No queremos que nuestros hijos vayan a instituciones en las cuales pueden encontrarse con cualquier persona. Nosotros, los padres, somos los titulares del derecho a la educación. Ese es un principio conservador. No son los niños, las niñas, los adolescentes los titulares del derecho a la educación. Son los padres, para la lógica conservadora. Y entonces nosotros tenemos que poder elegir dónde se educan nuestros hijos. Si queremos que se eduquen en nuestra casa, el Estado no puede entrometerse en esto, ¿sí? Bueno, esta es la puerta que queda abierta con esta formulación del artículo 127, ¿sí? Por supuesto que esta es una posibilidad solamente abierta para ciertos sectores sociales, ¿no? Claramente, ¿no? Profundizaría situaciones de fragmentación, de desigualdad educativa, ¿sí? Pero yo les decía, lo sostiene una lógica conservadora, que es la lógica de los padres somos los titulares del derecho a la educación, no los niños. Pero además se mezcla con una lógica neoliberal, que es que atrás de esto hay un mercado. Hay un tremendo mercado, absolutamente multimillonario, de empresas que proveen los contenidos para la enseñanza en el hogar, ¿sí? A través de diversas plataformas, diversos mecanismos, ¿sí? Que a nivel global están muy desarrollados, ¿sí? Porque a esta idea la sostiene el principio de que la educación no es un bien público y social, sino que la educación es un bien que se puede transar en el mercado. Entonces, si es un bien que se puede transar en el mercado, vos no me podés obligar a que yo mande a mi hijo a una institución, pues si yo lo quiero educar en mi casa, tengo derecho. Ahí se mezcla la lógica conservadora y la lógica neoliberal, y se unen. Esto quedó abierto. Con esta ley, esto queda abierto. Y es la posibilidad de una fragmentación mayor del sistema educativo, ¿sí?